Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. El 8 de marzo es proclamado como el Día Internacional de la Mujer. Y marzo Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en el webinar de hoy. El 8 de marzo es proclamado como el Día Internacional de la Mujer. Y marzo es reconocido como el Mes de la Mujer. Dicho esto, la división de endoscopía de Fujifilm Latinoamérica se encargó de crear esta campaña de Mujer en Endoscopía, en la que rendimos homenaje a las mujeres de Latinoamérica en el campo de la endoscopía. Con la ayuda de nuestros distribuidores, pudimos lograr videos y testimonios que contaban una historia y demostraban la pasión que estas mujeres tienen por la endoscopía. El webinar de hoy se titula Endoscopía en manos femeninas, revelando cómo las mujeres se sienten orgullosas de su trabajo y sus conocimientos en este campo. Les agradecemos su participación y que disfruten del webinar. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta actividad que ha diseñado Fujifilm para unirnos a todas en relación a este mes dedicado a nosotras las mujeres. La primera mujer que se graduó de médico hace más de 150 años y ha sido una lucha permanente para nosotros tener el puesto que tenemos hoy. Al día de hoy, más del 70% de los estudiantes de medicina son médicos y 2 de cada 3 médicos titulados son mujeres. En el área de gastroenterología es exactamente igual. Por lo tanto, la endoscopía debería ocupar este mismo rol. En este momento las mujeres hacemos endoscopía, pero hay mujeres que tienen un poquito más de rol o de técnicas diferentes para la endoscopía y Fujifilm, a través de todas las nuevas tecnologías que está ofertando, está tratando de que nosotras nos sumemos cada día más a esta actividad. En el día de hoy tendremos a muchas mujeres muy importantes dedicadas a este tipo de endoscopía de muy alto nivel. Me acompañará en la moderación la doctora Daniela Mijot de Brasil, estará la doctora Adriana Zapetti, estará la doctora Margarita Rey y estará la doctora Marcela Porras. Te dejo, Daniela. Buenas noches a todos. Muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande, um prazer muito grande receber todos aqui nessa webinar por ocasião da comemoração do Mês da Mulher. É uma webinar promovida pela Fujifilm para dar visibilidade e suporte às mulheres dentro da endoscopia. Como a doutora Lúcia comentou, a primeira graduada há mais de 150 anos e desde então tem sido uma luta dentro das especialidades, dentro da endoscopia não é diferente. Muito nos alegra esse movimento de visibilidade e promoção das mulheres na endoscopia, que busca equidade, e no Brasil não é diferente do restante dos países da América Latina. Então, dentro das faculdades de medicina, 2 de cada 3 alunos hoje são meninas, e dentro de alguns poucos anos, veremos esse reflexo nas especialidades médicas e na endoscopia também. É muito bom estar ao lado de experts da América Latina toda aqui,
Então, hoje vamos ter palestrantes de alto nível, são vários países representados nessa webinar. Eu espero que isso inspire muitas meninas que estão começando aí na vida da endoscopia, inspire nossos colegas de maneira geral, e gostaria de passar a palavra para a doutora Lúcia para apresentar a primeira palestrante. Muito boa noite a todos, e um último recado. Essa webinar tem tradução simultânea, tem um ícone em forma de globo com a interpretation. Então, vocês podem clicar nesse ícone y optar pela traducción en portugués o español. Correcto. En esta ocasión vamos a escuchar a la doctora Marcela Porras. La doctora Marcela Porras es gastroenteróloga y especialista en endoscopía digestiva. Labora en el Hospital Clínica Bíblica y Gastroclínica, que es un centro de la Asociación Mundial de Salud, especialista en entrenamiento para enfermedades premalignas. Ella, en relación a esto, nos va a tocar el tema de cómo manejar las lesiones premalignas a nivel de la vía digestiva alta. Ella nos traerá cosas muy interesantes y que nos llamarán mucho. Hay un icono que es preguntas y respuestas, que al final de las conferencias queremos que ustedes usen. Doctora Marcela, la escuchamos. Buenas noches, ¿cómo están? Les habla Marcela Porras de Costa Rica. Hoy vamos a estar hablando sobre la endoscopía de imagen avanzada en el diagnóstico de la displasia del cáncer gástrico temprano, basándonos en la presentación de un caso. Este paciente que vamos a discutir el día de hoy es un masculino de 68 años que no tiene antecedente en su familia de cáncer gástrico y que en el 2015 fue tratado por una displasia de alto grado en el antro, en la cara anterior del antro. Se le hizo una resección completa por ISD y los márgenes fueron reportados como libres. Ahora el paciente viene para una endoscopía de seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Las alteraciones premalignas, ¿verdad? De esto, en lesiones premalignas, sabemos que la infección por Helicobacter es la inicial, la gastritis crónica trófica, la metaplasia intestinal y la neoplasia intraepitelial de alto y bajo grado, que es lo principal que vamos a buscar. Hay otras más raras como la enfermedad de Menetier, los adenomas gástricos y las poliposis adenomatosas familiares que no vamos a discutir en este momento. Lo primero es saber si hay Helicobacter o no, y siempre tenemos que tener presente que hay que diagnosticarlo y eliminarlo si es el caso de que esté presente. Lo segundo que hablamos es la atrofia, y los patrones de atrofia gástrica han sido clasificados según su riesgo. Aquí estamos viendo imágenes del el patrón de atrofia punteado, el patrón de atrofia que es agrietado y el patrón de atrofia moteado, que son los diferentes que podemos ver en nuestros pacientes, y esto va a ser importante diagnosticarlo para ver el riesgo de cáncer gástrico. La segunda cosa, o tercera cosa, perdón, es la metaplasia intestinal, que podemos determinar si es incompleta o completa. Pero sobre todo, lo importante es verla para detectarla y seguir al paciente. Aquí estamos viendo lo que es la metaplasia intestinal incompleta, que se ve como un patrón velloso y que a la hora de ver la histología, esto es lo que estamos viendo aquí en la endoscopía, se refleja. La metaplasia intestinal es sumamente importante determinarla y dentro de ella buscar, porque dependiendo de la cantidad de células caliciformes que encontremos se va a ver diferente. Aquí, por ejemplo, en la metaplasia intestinal completa, como acabamos de ver, las células caliciformes están en mayor grado y se ve este borde que es la cresta, que depende del tipo de técnica de cromoendoscopía que utilicemos, se habla de la cresta azul o la cresta blanca, que son lesiones que ya nos hablan de metaplasia intestinal completa. Sabemos que la certeza diagnóstica difiere con luz blanca que con las técnicas de cromoendoscopía, y aquí podemos ver cómo puede variar desde 78%, 71% y máximo 86% con luz blanca hasta un 90, 94% con las técnicas de cromoendoscopía.
En esta imagen empezamos a ver otra cosa diferente, que es lo que vamos a querer buscar una vez que determinamos que el paciente tiene metaplasia intestinal, que son unos cambios vasculares, unas zonas más rojas con más vascularidad dentro de la metaplasia. Cuando aplicamos una técnica de cromodendoscopía diferente, aquí es un FAIS, podemos ver todavía más estos vasos que se ven dentro de la estructura que no veíamos antes cuando veíamos solo metaplasia intestinal. Aquí todavía más marcado. ¿Y qué son estos vasos? Son precisamente cuando la línea basal se engruesa por la presencia de displasia, que los vasos se desplazan. Y esto es un marcador de la presencia de displasia. Entonces volvemos a nuestra lesión que teníamos antes de metaplasia intestinal y estas zonas vistas sin la magnificación podemos empezarlas a ver como áreas más rojizas dentro de la metaplasia intestinal y ahí determinar a dónde encontramos la displasia de bajo grado. Igual con, por ejemplo, aquí con BLI, que podemos ver también cómo se marca diferente estas zonas, cambian de color por los vasos presentes. En esta podemos ver en el margen de la lesión las áreas de metaplasia intestinal y cómo en el centro podemos tener áreas donde se ve también solo metaplasia y áreas donde se empiezan a marcar los vasos, que es donde vamos a ir a tomar la biopsia dirigida para diagnosticar la displasia. Esta es la segunda endoscopía de nuestro paciente y aquí vamos a ver que sigue el patrón de metaplasia intestinal, esto es con luz blanca, y cuando empezamos a acercarnos y a ver con BLI, vemos la metaplasia intestinal completa que tiene este paciente. Esto es un patrón que es difuso, tiene muchas áreas de esto en el estómago. Y acercándonos vemos los diferentes patrones de metaplasia intestinal completa e incompleta, y podemos empezar a buscar estas zonas de las que hablábamos antes, donde hay una vascularidad dentro de las estructuras de la metaplasia, que es donde dirigimos nuestras biopsias para buscar displasia, igual que en esta otra fotografía. Y efectivamente la biopsia habla de nuevo de gastritis crónica con metaplasia intestinal y zonas de displasia de bajo grado, que aquí vemos las glándulas donde se juntan y hacen otra vez que los vasos se desplacen hacia la parte superior, que es lo que vemos en la imagen endoscópica. Obviamente, por los efectos de la pandemia, el paciente se perdió un poco después de esto y volvió a su control hasta el 2020, que estamos viendo de nuevo acá el video de esta ocasión. Estas son las áreas de metaplasia intestinal que ya hemos visto en otras ocasiones. Aquí estamos viéndolas con LSI y en el video vemos cómo son áreas extensas, difusas en varias partes del estómago. Empezamos a hacer después ya el análisis con las tecniculares, las zonas que nos llaman la atención y las zonas donde hay metaplasia, buscando precisamente lo que hemos hablado anteriormente de los cambios en la vascularidad y en la coloración para buscar estas lesiones donde encontremos la displasia. Como en este caso. Aquí hay vasos que se hacen visibles, que son diferentes, que no son los vasos regulares que vemos normalmente en la mucosa gástrica, donde vamos a ir a tomar biopsias para descartar displasia o neoplasia. Igualmente en esta fotografía. Hice esta segunda vez, de nuevo el paciente tenía gastritis crónica con metaplasia intestinal y displasia de bajo grado multifocal. Se le plantea hacer resección y estudios, pero el paciente, bueno, se le explica que son varias lesiones, que hay que quitarlas y decide controlar. Esta es la última endoscopía que tenemos de este paciente, que volvemos a chequear las zonas de metaplasia, igual aquí con LSI, y en muchas zonas en este momento tenía además áreas inflamatorias. Dentro de la misma metaplasia, zonas rojizas, pero que a la hora de usar BLI, vemos que es más de tipo inflamatorio, hay erosiones, está la metaplasia, vemos las grietas de la atrofia, el tipo de atrofia agrietada que tiene este paciente, y lesiones. Seguimos nuestro estudio y de pronto encontramos esta zona diferente, que es una zona que llama la atención. Entonces ya nos acercamos y empezamos a tratar de limpiarla,
la vemos de cerca, aquí estamos inicialmente con luz blanca, empezamos a cambiar a LSI y ya vemos un patrón diferente. Vemos una zona en donde empezamos a reconocer que hay una friabilidad, que hay una línea que demarca cuál es la zona diferente y empezamos a lavar para examinarla mejor. Esta zona que vemos acá es la que vamos a determinar y la que vamos a empezar a estudiar. Aquí estamos de nuevo con BLI, de nuevo viendo la friabilidad de la lesión, la línea de demarcación que presenta, y tratamos de acercarnos para definir el patrón glandular y vascular que tenga esta lesión. La vemos como es friable y sangra, ¿verdad? Donde ya vemos que hay algo diferente. Aquí solo para mostrarles el tamaño de la pinza, como es una lesión que puede medir más o menos unos 4 por 8 milímetros de tamaño. O sea, una lesión pequeña, pero con mucha alteración aquí en lo que es el centro de la lesión, donde tenemos que pierde el patrón glandular y el patrón vascular normal. ¿Qué es lo que vamos a buscar cuando encontramos una lesión de estas? En el diagnóstico de las lesiones tempranas es muy importante la línea de demarcación y eso fue lo primero que logramos determinar en esta lesión. Y ya una vez que tenemos una lesión con línea de demarcación bien delimitada, vamos a buscar si hay alteración del patrón vascular, donde inicialmente los vasitos están ordenaditos en la parte regular normal. Cuando perdemos ese patrón vascular regular y ya es un patrón vascular alterado, o cuando ya ni siquiera hay patrón vascular, que es cuando es la materia blanca, que puede más bien incluso hablar de invasión submucosa. Y en el patrón superficial de la glándula, donde vemos las glándulas normales o las glándulas ya de forma irregular, la superficie irregular de las lesiones, o que simplemente no hay ningún patrón en la superficie, no hay glándulas, hablando ya estos patrones finales de neoplasia. Volviendo a nuestra lesión, vemos una línea de demarcación bien importante, vemos donde no hay aquí ningún patrón glandular y donde se ven alteración en los vasos presentes en esta zona. Esta biopsia última ya dio un adenocarcinoma bien diferenciado, como lo podemos ver en las biopsias que nos enseña el patólogo. ¿Qué pasa con esto? Entonces vamos a hablar un poco rápidamente solo. En el MAPS-2, que es el manejo de las lesiones precancerosas del estómago, se determina el manejo, las guías de manejo de este tipo de lesiones. Y aquí es muy importante que siempre la alta definición y la cromoendoscopía son claves en el diagnóstico, que es difícil y dentro de la misma guía esto es parte del manejo de estos pacientes, que luego de la erradicación del Helicobacter, entonces podemos verificar que el paciente si tiene solo atrofia y metaplasia o si ya tiene displasia. Y en el manejo de la displasia, que es lo que hoy estamos enfocados por nuestro paciente, vemos que esto dentro de las guías aparece que hay que referir a un centro donde haya alta definición y cromoendoscopía, precisamente porque esto aumenta la posibilidad de ver estas lesiones. Porque el manejo difiere si vemos las lesiones o no vemos las lesiones, hay que quitarlas. Y yo creo que en este momento nadie duda de que a este paciente esa neoplasia hay que quitársela. Pero la discusión es cuando no vemos las lesiones en cuanto al manejo y en lo que dicen las normas es seguimiento, ¿verdad? Pero si nosotros vemos las lesiones y las lesiones son múltiples, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Entonces, este es el enfoque de nuestra discusión del día de hoy. ¿Cuál es el enfoque terapéutico en este paciente? Que tiene una displasia de bajo grado multifocal y una neoplasia temprana en cuerpo, que la neoplasia sabemos que hay que resecarla, pero si resecamos esta neoplasia en un paciente que ya incluso se le había quitado anteriormente una displasia de alto grado, estos focos de displasia de bajo grado, ¿qué va a suceder con ellos? Y entonces, ¿qué vamos a tener a largo plazo en nuestro paciente? Muchas gracias, doctora Porras, estuvo excelente. Como les dije desde antes, ella nos iba a traer un caso que nos iba a hacer pensar y nos hace ver el valor que tiene el estar entrenados y contar con equipos
que nos puedan permitir acercarnos un poquito mejor al diagnóstico y un acercamiento más preciso al paciente. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? No sé qué opinarían ustedes en relación al caso que nos presentó la doctora Porras. Sí, Quitamos el estómago, le damos seguimiento, en qué tiempo le damos hay algo como seguimiento. complicado con estos pacientes, ¿verdad? Digamos que este paciente es como ilustrativo porque es como toda la cadena de eventos que uno espera no tener. Y fue probablemente por la pandemia, ¿verdad? Que tuvimos este caso en que progrese, porque obviamente la tercera endoscopía casi se podría ver como un fracaso, ¿verdad? De que no pudimos prevenir esto. Pero precisamente, digamos, las normas son como claras en que las lesiones displásicas, antes se decía solo las de alto grado hay que quitarlas. Ahora sabemos que displasia bajo grado, de alto grado hay que quitarlas. ¿Qué hacemos cuando tenemos un paciente? Hacemos 10, 20, hay que disecarla, ¿verdad? Es una lesión temprana que con disección probablemente cura, pero ¿qué pasa con las demás? ¿Cuándo vamos a volver a tener otra de estas lesiones? Parabéns, doutora Marcela. É um caso bastante desafiador. Gostaria de destacar que a beleza desse caso foi mostrar a evolução em quase 5 anos de segmento de uma mucosa com metaplasia intestinal, onde claramente, enfim, a endoscopia pode, às vezes, correr um pouquinho na frente do problema. Como você disse, esse caso teve evolução provavelmente por causa da pandemia, desse stop no segmento que a pandemia promoveu. Se não, mas, de toda forma, é um paciente com mucosa condenada, porque são vários focos de displasia de baixo grau. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde, isso aí vai evoluir. Então, provavelmente, a conduta para esse caso, conversar com o paciente, fazer com que o paciente tenha conhecimento da história natural das displasias, né, nesse tipo de mucosa. Invariavelmente, o adenocarcinoma sai, ele precisa ser ressecado. A questão é, será que o paciente vai ficar só em tratamento endoscópico, segmento, múltiplas mucosectomias, ou vai partir para tratamento cirúrgico? Provavelmente isso é uma decisão colegiada entre equipe e paciente. Gostaria de escutar as outras experts, mas esse caso é difícil. Así es. Como bien dice Daniela, debe ser un caso sopesado entre todos, o sea, combinado con el paciente, y definitivamente debe ser seguida en una institución que, si es su decisión, que le dé la seguridad de que le puedan resecar la mayor cantidad posible en las sesiones que sean necesarias, pero es un caso complejo. Claro, y es súper importante eso, digamos, que acaba de decir usted, en el sentido de que si vemos precisamente las normas de MAPS, la primera vez que uno detecta a un paciente o que hace una gastroscopía de tamizaje, usted puede decidir, según la tecnología que tiene, si sigue un protocolo de tomar las 5 biopsias, de establecer un Holguín o un Holguín mejor, ¿verdad? Más validado. Pero después, una vez que usted detecta a este paciente que tiene alto riesgo, que ya sabemos que tiene un estadio alto, 3, 4 de Holguín, son pacientes que tienen que tener seguimiento en un centro donde haya alta definición de tomografía, porque estas lesiones no las vamos a ver con luz blanca, ¿verdad? Entonces es algo que hay que tomar en cuenta. Obviamente, pues si hay limitaciones, se puede usar índigo carmín, se pueden usar tinciones de las que usábamos antes de tener esta tecnología,
pero la tecnología sí resulta en estas nuevas guías de manejo de lesiones premalignas necesaria para el seguimiento de estos pacientes, porque si cuesta verlas, si hay que buscarlas, si hay que tomarse el tiempo con la tecnología, sin la tecnología obviamente es menor, ¿verdad? Y por eso nos pasa que hasta un 10% de cáncer gástrico se pierde durante una endoscopía. Yo creo que es súper importante eso, y hay otra cosa que quería recalcar con este caso, porque por lo menos yo que soy de Costa Rica, ¿verdad? Que tengo muchísimo, o sea, aquí hay muchísimo cáncer gástrico. Cuando uno ve estas normas y ve que ponen 2, 3 años, este paciente no esperó 2 años para tener un cáncer, ¿verdad? Y en nuestros países de incidencia alta, como que esos lapsos se ven muy largos. Y hay una aclaración importante en las normas, que es que esta norma de 2 a 3 años se hace basada en 3 estudios, y los 3 estudios son de países de incidencia intermedia, o sea que son de Singapur, de Portugal, países que no son los de altísima incidencia en cáncer gástrico, sino de incidencia intermedia. Entonces hay que tener en cuenta que a veces estos lapsos pueden ser un poco largos para nuestra población. Isso que Marcela falou é bem importante. Em países de alta incidência, o segmento é mais estreito. Talvez deva ser feito anualmente, exemplo do que acontece em alguns países assim, orientais. E é interessante destacar que a gente ainda tem no Ocidente 10% de lesões perdidas, de câncer gástrico não diagnosticado em endoscopia, lesões que são overlooked, passam batidas. E assim, a doutora Marcela mostrou um belíssimo caso de uma lesão precoce, mas, infelizmente, os estudos que mostram essa perda de 10% mostram perda de lesão avançada, inclusive. Então, muito importante em estômagos de risco, encaminhar, como a doutora Marcela falou, esses pacientes para um centro que tem endoscopia com alta resolução e métodos de cromoscopia. É talvez a única forma de mudar a história natural do câncer gástrico, que é uma neoplasia que mata muito, ainda mata muito. Doutora Margarida está com a mãozinha. Sí, buenas noches a todos, a la doctora Marcela, pues qué caso tan lindo, tan bonito, y pues la tecnología que tenemos nos ayuda precisamente a encontrar ese tipo de pacientes que necesitamos hacer un seguimiento. Obviamente, y de acuerdo con lo que han dicho, digamos, en este paciente específico, como bien lo decía la doctora Daniela, pues es digamos, es un paciente condenado porque ya su mucosa, su genética está alterada. Y muy seguramente es un paciente que si le resecamos la lesión que se encontró, seguramente posteriormente vamos a seguir encontrando las mismas lesiones y de pronto vamos a tener un estado avanzado. Y pues de acuerdo, si somos juiciosos con los algoritmos, digamos, este paciente podríamos llevarlo a un seguimiento, ¿cierto? Pero claro, el seguimiento va a ser cada 3 meses, un paciente que lo vamos a estar haciendo endoscopia muy frecuente, obviamente exponiéndolo a complicaciones como tal también. O la otra opción pues es la quirúrgica, y pues yo soy más un poquito, y de pronto en Colombia que somos tan prevalentes en cáncer gástrico, pienso que este paciente, en mi concepto, yo a este paciente le propondría una cirugía, porque realmente es un paciente que ya tiene una genética y una mucosa afectada, y el seguimiento va a ser muy estricto, y seguramente vamos a volver a encontrar una lesión premaligna, o pues no lesión premaligna, ya una lesión cancerosa. Entonces, creería yo que me dirigiría más hacia hablar con el paciente, proponer una cirugía. Creo que sería lo más saludable en este paciente, pero claro, obviamente es algo que debe ser consensuado entre el paciente y el médico. Es así. No sé, en este caso particular, doctora Porras, ¿qué decisión ustedes desde su luz, ¿verdad? De su experiencia y de conocer al paciente, que también fue un paciente que falló un tiempo, ¿qué ustedes hacen?
Yo pienso que la decisión, como acaba de decir la doctora, es algo que hay que hablar con el paciente. No todos los pacientes son iguales. Evidentemente, cuando uno tiene un paciente joven, este es un paciente de 68 años, o sea, podrían quedarle hasta 20 años de buena calidad de vida, ¿verdad? Para seguir adelante. Y entonces, pues son pacientes que hay que tomar una decisión un poco más a largo plazo. En realidad, si tomamos en cuenta las normas actuales, habría que hacer una mucosectomía de todas las displasias de bajo grado que le encontremos, ¿verdad? O sea, son múltiples procedimientos. Y sí estoy de acuerdo que la opción quirúrgica es una opción. Habría que también tomar en cuenta si el paciente tiene alguna contraindicación quirúrgica, si tiene un buen estado general, si no tiene mayor riesgo, ¿verdad? Porque sabemos de nosotros somos endoscopistas y obviamente nuestro fin es tratar de quitar esas lesiones sin tanta invasividad y sin tanta probabilidad de efectos adversos como tienen las cirugías, las gastrectomías, ¿verdad? Entonces, pues habría que medirlos, yo estoy de acuerdo, esa decisión no se ha tomado, o sea, en el paciente, como vieron, la última endoscopía es reciente y esa decisión está por tomarse en conjunto con el paciente. Sí, a uno como que me queda, digo yo, como quedan como en el aire, a uno le gustaría tener herramientas como tenemos en el Barrett, ¿verdad? Que uno dice, encuentro una displasia de bajo grado, ablación, me acabo el Barrett. No tener que hacer una esofaguectomía porque hay una displasia de bajo grado en el esófago, ¿verdad? Entonces, como que uno quisiera poder empezar a tener herramientas en el estómago en estos casos de displasia multifocal para poder dar un tratamiento endoscópico que realmente cambiase la historia. Tenemos algunas preguntas o comentarios. El doctor Contreras habla de que es un caso excelente y que ilustra cómo debemos manejar a aquellos pacientes que tienen áreas extensas de atrofia y metaplasia intestinal. Ahí realmente, como tú dijiste, Marcela, es tratar de seguir los algoritmos, pero también dependerá de la genética del paciente, aunque también los algoritmos nos hablan de los antecedentes familiares. La cromoendoscopía muy difícil de seguir y que sí se puedan escapar algunas lesiones, como aquella que tú viste que tú la acercas y se ve grande, pero realmente es muy pequeña, es pequeña. Él habla que además de la resección de las lesiones más sospechosas y el seguimiento cercano, ¿hay alguna recomendación médica adicional que se pueda proponer? Bueno, las normas también hablan, ¿verdad?, sobre esto. En realidad, como sabemos, el celecoxib, los COX-2, en algún momento se han estudiado en relación a esto, Sí. pero con los efectos secundarios que tienen, en realidad no se recomiendan como terapia de regla para esto. Hay estudios sobre la aspirina y en la aspirina, sobre todo en relación con lo que es los pacientes que tienen el Helicobacter pylori persistente, que a pesar de varios intentos no se puede erradicar, son unos pacientes que se podría considerar para uso de aspirina. Obviamente hay que descartar los otros efectos, ¿verdad?, adversos que pudiera tener la aspirina, a ver si el paciente es candidato. Con vitaminas antioxidantes no hay estudios que uno pueda realmente apoyar ese uso, pero yo diría que eso son en terapia médica, eso es como lo que hay, ¿verdad? E Adriana En levantou a relación, mãozinha. Boa noite a todas. Parabéns pelo caso, excelente a discussão. Esses casos, como a Daniela disse, são realmente desafiadores. Eu concordo com isso, né? A gente tem que ter uma equipe aí multidisciplinar para tomar conduta nesse caso. Tanto, né? O segmento endoscópico, com essas tecnologias hoje cada vez mais avançadas e mais precisas no diagnóstico, a gente fica mais confiante no nosso diagnóstico. E eu acho que vale a pena, então, tentar as ressecções dessas lesões aí de alto grau. A Daniela, ela é experta em fazer ISD, e claro que essa lesão é uma lesão pequena, até talvez uma mucosectomia seja suficiente, mas eu acho que tentar, num primeiro momento,
um tratamento menos invasivo, diante da possibilidade da gente poder fazer um rastreamento, uma vigilância aí adequada para esse paciente, né? As imagens e com a tecnologia, com LCI, BLI, a gente consegue ver bem como a doutora demonstrou, né? Então, acho que, num primeiro momento, acho que eu tentaria ainda o tratamento mais conservador, assim, tentando ressecar as lesões e aguardando, porque nem todas as displasias de baixo grau vão evoluir para alto grau, né? A gente sabe que, às vezes, até uma displasia de baixo grau acaba não sendo mais displasia de alto grau em determinados casos, tratando H. pylori e tudo mais. Então, num primeiro momento, acho que eu teria uma atitude talvez um pouquinho mais conservadora, mas sem dúvida nenhuma, como vocês disseram, acho que temos que conversar com os cirurgiões e mostrar para o paciente que, se não for cirúrgico, se não for fazer assim uma endoscopia sempre frequente, ele terá realmente que operar, né? Não pode perder o segmento de maneira nenhuma, né? Mas parabéns, excelente caso. Um último comentário que me veio à cabeça. O relato de caso da doutora Marcela mostra, indubitável, a vantagem de você ter ferramentas de alta tecnologia na mão do endoscopista hoje. Talvez, vamos dizer, a principal vantagem, levando em consideração esse caso, é você substratificar grupos de alto risco, grupos de baixo risco. E talvez esteja na hora, como a doutora Marcela falou, da gente começar sobre rastreamento, sobre, assim, de uma forma mais madura do câncer gástrico também. Câncer gástrico é uma doença extremamente agressiva. A gente tem uma taxa incômoda de lesões perdidas aí no Ocidente. E a gente conhece os grupos de alto risco, tem ferramentas para dar diagnóstico histológico nas mãos do endoscopista hoje, e eu acho que a gente poderia começar a pensar em seguir esses pacientes em esquemas de segmento um pouco mais customizados para esses pacientes e em fazer rastreamento. Já não é padrão no Ocidente, mas o caso da doutora Marcela ilustra essa necessidade. Claro, y yo creo, tal vez solo como para aclarar, evidentemente esto es un adenocarcinoma bien diferenciado, 0,2C, que hay que resecar, o sea, y la disección, ¿verdad? Depende del tamaño, la herramienta que se utilice. Digamos que el cuestionamiento es, en estos pacientes con lesiones multifocales, ya el paciente había tenido una disección submucosa de una displasia de alto grado. Ahora otra vez otra disección submucosa de una neoplasia temprana. Y claro, o sea, uno como endoscopista eso es lo que quiere, ¿verdad? Hacerlo menos invasivo, lo más conservador del estómago del paciente para su mejor calidad de vida. Pero sí, sí como eso, queda como uno con el sinsabor de que a pesar de que tenemos la tecnología y podemos detectar las lesiones, son múltiples, son multifocales y el paciente va a seguirlas haciendo, o sea, vamos a tener que seguir haciendo esto, que puede ser una opción, ¿verdad? O sea, es una opción seguirlo y seguir resecando, pero que sí es algo como que uno quisiera tener otra herramienta más para el tratamiento. Es correcto. Temos uma última pergunta, doutor Fernando Contreras. ¿Recomendam evitar os IBP? Bueno, a ver, los IVPs nunca son un tratamiento para displasia, ¿verdad? No tienen ninguna, los que yo comenté, COX-2, aspirina, ¿verdad? Son los que en algún momento pues se pueden haber planteado. Los IVPs son tratamiento para inflamación, no para, ¿verdad? No para lesiones inflamatorias, pero no para displasia. Yo creo que podemos, Daniela, pasar a la otra presentación. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. É com muita alegria
que eu apresento aqui, doutora Adriana Safatli, minha colega aqui do Brasil. E, bom, vou ler aqui um mini currículo da doutora Adriana. Bom, doutora Adriana é professora, livre docente, em cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia, do Departamento de Gastroenterologia aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, coordenadora do serviço de colonoscopia da disciplina de coloproctologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também é médica assistente do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, do ICESP, do Serviço de Endoscopia do Hospital Sírio-Libanês e ex-Research Fellow do Departamento de Gastroenterologia da Universidade de Pittsburgh, e é uma grande amiga, expert nesse tema. Espero que todos aproveitem a apresentação. Muchas gracias por la invitación para participar de este webinar. Es un honor para mí. Mi tema es sobre detección de lesiones colorectales. El marzo es considerado o azul marinho por representar o mês nacional contra el câncer de intestino. En Brasil, há uma estimativa de câncer coloretal em 2022 de mais de 20.000 casos em homens e mais de 20.000 casos em mulheres. A imagem endoscópica é muito importante para fazer diagnóstico de câncer. Temos que ter endoscópico de alta definição. Podemos utilizar cromoscopia convencional, cromoscopia virtual e também ampliação. Alguns outros métodos mais específicos, como endomicroscopia confocal e endocitoscopia, são considerados aparelhos que têm uma ultra ampliação. A Image Enhanced Endoscopy Technologies, como o Linked Color Imaging e Blue Laser Imaging, podem realçar a superfície da mucosa e também o realce vascular. Aqui podemos ver a imagem com Linked Color Imaging, com destaque e contraste mais rojo de las lesiones. A incidência de câncer coloretal no mundo é a terceira mais frequente. É a neoplasia maligna mais frequente do trato gastrointestinal. Em Brasil, é considerada a segunda em incidência em mulheres e também em segundo nos homens. Em Brasil, podemos ver que o sul e sudeste representam as regiões que têm uma maior incidência de câncer coloretal em Brasil, tanto em homens como em mulheres. E nos Estados Unidos, em 2018, foram 50.000 mortes por câncer coloretal. E isso tem um impacto personal e familiar muito grande e também um enorme impacto econômico com um custo estimado por paciente de $70.000. De acordo com este estudo, realizado em 2012, The National Polyp Study foi um estudo prospectivo que demonstrou 53% de redução em la mortalidade quando hacemos polipectomias. Então, a hipótese é de que a polipectomia, através da colonoscopia, previne a mortalidade por câncer coloretal. É muito importante um teste de sangue oculto, positivo, seguido de uma colonoscopia. Também está associado a uma redução significativa da mortalidade nesse estudo de 30 anos de seguimento. Então, o screening é muito importante. A incidência de câncer coloretal diminuiu em 30% entre adultos de 50 a 75 anos com este screening realizado nos Estados Unidos.
E eles têm uma campanha nacional de saúde pública de fazer um screening em 80% da população. E para 2030 se salvarão mais de 203 mil vidas se alcançarem 80% de seguimento. A incidência de câncer coloretal, como eu disse, está diminuindo com o screening nos Estados Unidos de 75 a 2015, mas está aumentando em pessoas mais jovens, com menos de 50 anos de idade. Então, temos que ter também um foco nestas pessoas mais jovens. A prova imunoquímica fecal, el FIT, é um método muito interessante porque requer só uma muestra de heces, não se requerem restrições dietéticas ou de medicamentos. Se utiliza análises quantitativas, o que produz resultados mais consistentes que a sangue oculta em heces de guaiaco. Tem uma alta precisão com uma sensibilidade alta de 71 a 90%, 91%, e especificidade entre 90 e 95%, segundo o nível de corte. O limite de corte óptimo deve determinar-se de acordo com a disponibilidade de colonoscopia, variando entre 50 e 200 nanogramas por ml. A colonoscopia tem que ser de alta qualidade, especialmente durante os programas de seguimento. E os parâmetros para uma maior precisão diagnóstica são preparação adequada de cólon, uma alta taxa de intubação secal, suficiente tempo de retiro e um colonoscópio de alta definição. E temos um rastreamento numa região específica de São Paulo, a zona leste de São Paulo, com uma população de 10.057 pessoas. O FIT foi positivo em 7,9%. Nossa taxa de detecção de adenomas foi de 63,2%. O diagnóstico de câncer coloretal ou displasia de alto grado foi de 10,7%. E agora estamos fazendo um seguimento dos empregados de todo o complexo do Hospital das Clínicas. E já realizamos mais de 2.000 FITs, dos quais 140 foram positivos, e realizamos mais de 100 colonoscopias. E aqui um exemplo de uma pequena lesão num adenoma de baixo grado, retirado com uma pinça de biópsia. Este é um outro exemplo de uma lesão, também num adenoma, que foi ressecado através de mucosectomia. Um exemplo de um tumor foi encontrado de reto, um tumor neuroendócrino, que também foi retirado através de mucosectomia. Aqui, uma lesão pediculada, um adenoma túbulo-viloso com displasia de baixo grado, que foi retirado com uma alça de polipectomia. Também um caso de um outro pólipo pediculado que foi retirado. Aqui um paciente de 56 anos que tinha 3 lesões. A primeira lesão é esta que demonstro neste slide, que foi ressecado com mucosectomia. E a segunda lesão também retirada com mucosectomia. E a terceira lesão foi retirada através de uma dissecção endoscópica da submucosa. A inteligência artificial é um método promissor que já está em uso em alguns serviços e que podemos verificar, mesmo movimentando o colonoscópio, que o sistema pode detectar a pequenina lesão, como estamos observando acá. Uma pequena lesão no quadro mostra exatamente o local com precisão da lesão, e também tem um som que mostra a detecção da lesão. Aqui, este diapositivo demonstra que parecia a luz branca uma pequena lesão com uma imagem em LCI. Podemos ver que a lesão é um pouquinho maior do que imaginávamos e a caracterização com a inteligência artificial foi de uma lesão hiperplásica. Um outro exemplo de uma pequena lesão a luz branca com Linked Color Imaging e no BLI mostrando e caracterizando a lesão como uma lesão neoplásica.
podem ver que no quadro da direita mostra a coloração amarela, que significa que é uma lesão neoplásica. Aqui também uma lesão pediculada, foi num adenoma e a inteligência artificial também caracterizou a lesão como sendo neoplásica. Então, aqui para mostrar um vídeo, estamos com a imagem em LCI. Então, as lesões aparecem mais rojas, há um contraste maior com o branco. E aqui, usando o BLI, e onde é feita a caracterização da lesão. E agora estamos ampliando um pouquinho a imagem para ver detalhes da superfície da mucosa. Este é um outro caso, mostrando então a inteligência artificial detectando o pólipo no LCI. Agora no BLI. Caracterizando ser uma pequena lesão de aspecto neoplásico. E lá, com a ampliação, estamos aproximando bem a lesão para fazer um diagnóstico mais preciso e podemos identificar que a inteligência artificial la caracterizou como uma lesão neoplásica. Aí vamos fazendo em todo ao redor da lesão, também confirmando ser um aspecto de neoplásico. Então, este método nos ajuda muito na caracterização das lesões. Aqui uma pequenina lesão em rectum, que o diagnóstico pela inteligência artificial foi de pólipo hiperplásico. Nestes casos, podemos, então, não ressecar a lesão. Com os achados de colonoscopia, temos que pensar depois na surveillance, no risco estratificado para repetir um intervalo de colonoscopia a ser preciso de acordo com o diagnóstico das lesões encontradas. Então, por exemplo, se temos um caso de uma colonoscopia que tem dos adenomas menores que 10 milímetros, podemos fazer um intervalo maior. Se encontramos múltiplas lesões ou lesões maiores que 10 milímetros, temos que ter um intervalo menor. Então, como conclusões, a colonoscopia de qualidade influi no diagnóstico de las lesiones colorectales. Os resultados de las pruebas de detecção demonstram uma alta taxa de detecção de adenoma e adenocarcinoma em uma população com FIT positivo, e a detecção do câncer colorectal é rentável e reduz a mortalidade. Muitas graças por a invitação. Parabéns pela apresentação, Adriana. Excelente. Eu gostaria de convidar as outras experts para abrirem a câmera, para a gente iniciar a discussão. E informar a audiência que podem mandar perguntas pelo ícone Q&A, o Question and Answer, que a gente repassa aqui para a Adriana e para as demais apresentadoras. E, enfim, Adriana, esse foi um exemplo de como mudar a história natural de uma doença, né? Você deixou isso bem claro no início, no final da apresentação, mostrando as vantagens de se fazer um rastreamento. Eu vou fazer uma pergunta bem técnica, assim, existe alguma recomendação em relação a parametrizar o FIT para a gente ter vamos dizer, uma melhor detecção, uma detecção mais precisa de lesões avançadas? Queria te ouvir um pouquinho.
Primeiramente, desculpe o meu portunhol na aula. Eu tentei falar de maneira certa, mas às vezes a gente erra, né? Obrigada pela pergunta, Daniela. Assim, o que a gente vê é que quanto maior o FIT, maior a chance de você ter lesões, né? E quanto maior o FIT, então você tem talvez um número maior de adenomas. Então, o certo seria você fazer um FIT mais baixo para poder detectar qualquer lesão que você tenha. Então, assim, o ideal, nesses trabalhos que nós estamos conduzindo, nós estamos usando o cutoff de 50 nanogramas. Lógico que se a gente pode tentar usar o cutoff de 100, mas a gente vai perder lesões. A gente, até tese de um outro aluno meu, tem uma tese, o Maurício Sorbello, está fazendo, a tese dele é toda casuística, e o doutor Vinícius sobre a estratificação do FIT, o quanto a gente acha e deixa de diagnosticar se a gente faz cutoffs diferentes. E o problema é que se você faz um cutoff menor, você tem que ter condição de fazer a colonoscopia. Não adianta você dar o diagnóstico, ele é FIT positivo, e você depois não fazer a colonoscopia. Então, você tem que saber dos seus limites. Alguns países usam cutoff de 200, e a gente até encontrou um estudo de cutoff de 400. Então, lógico que quem usa esse cutoff alto tem que fazer o FIT anual, né? Com cutoff mais baixo, você pode fazer um FIT a cada 2 anos. Então, o importante é você não perder esse paciente, né? Você precisa acompanhar, não pode ser uma colonoscopia só e depois não fazer esse exame mais, né? Então... Doutora Marcela está com a mãozinha levantada. Sí, yo le iba a hacer una pregunta, doctora. Qué difícil, ¿verdad? Igual, volvemos nosotros como endoscopistas. Yo entiendo, obviamente el FIT es una forma de atraer población, de abarcar, ¿verdad? Económicamente, ser capaces, ¿verdad? De abarcar lo que hay que abarcar para detección. Pero qué difícil donde estamos ante un examen que lo que detecta es cáncer, cuando siempre lo que queremos detectar es antes. Y solo para pólipos muy avanzados puede ser positivo. O cuál es digamos, su valoración en cuanto a que uno quisiera, cuando uno entra en una colonoscopía y trata de pescar hasta la más mínima lesión para resecar, de cuánto ese FIT nos abre la puerta a realmente detectar cosas a tiempo o no. Não, mas o FIT, essa estratégia é uma estratégia populacional, porque nós não conseguimos fazer, por exemplo, o Brasil, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, lógico que acima de 50 anos são menos, mas também uma população muito grande. Então, eu sempre falo que se você estiver no consultório com seu doente particular, com seu doente que tem uma condição de fazer colonoscopia, você pode até pedir uma colonoscopia num paciente acima de 50 anos. Alguns países, né, Estados Unidos, falando em 45 anos. Mas, a nível populacional, nós não temos condição de fazer colonoscopia para todo mundo. Lógico, é o método ideal, a gente quer fazer colonoscopia em todo mundo, nós somos endoscopistas, mas o FIT é muito sensível, e esse, como ele é um FIT quantitativo, ele é altamente específico. Então, ele é sensível e específico. E ele pega as lesões. Você vê que pequenas lesões, pequenos adenomas sangram, e a gente encontra essas lesões. E a colonoscopia de rastreamento é para isso, é para você encontrar pequenas lesões e ressecá-las, para se evitar o câncer. Então, nós encontramos, você vê, 63% de taxa de detecção de adenoma no rastreamento que nós fizemos numa pequena região de São Paulo, aqui, com 10 mil pessoas. Então, assim, o FIT, para mim, é um método de escolha para rastreamento populacional, seguido de colonoscopia nos positivos.
Eu queria muito, a nível nacional, conseguir fazer com 50 nanogramas, mas será impossível, né, Daniela? No Brasil, como um país continental enorme, talvez a gente vai ter que subir o cutoff. Talvez vá ter que fazer 100 ou 150 de cutoff. Não sei se eu respondi sua pergunta. Sí, sí, claro. Graças. E doutora Lúcia e doutora Margarita, na sequência. Excelente presentación, Adriana. Una pregunta en relación a la inteligencia artificial. ¿La usas de manera rutinaria o si, cuando ves una lesión o es para estudios de publicación? ¿En qué momento se supone que deberíamos utilizar esa herramienta que es sumamente valiosa? Ojalá que lo fuera todo el tiempo, pero ¿en qué momento específico se utiliza? Y yo soy fanática también del FIT a nivel poblacional general. Creo que es una herramienta excelente. No a nivel de los consultorios más pequeños, como bien decía. Ok, esa es la pregunta. Graças por la pergunta. Nós estamos com o aparelho de inteligência artificial, a Fuji nos tem apoiado muito, a Labormed, no sentido de deixar um equipamento, e nós estamos em fase de compra desse equipamento, e para nós, se eu pudesse, eu usaria a inteligência artificial sempre. É que nós estamos utilizando a inteligência artificial, nesse caso, a nível de estudo dessa população que está fazendo o rastreamento. Então, de todos os funcionários colaboradores do Complexo HC, nós estamos fazendo rastreamento usando a inteligência artificial nesses casos, justamente porque a chance de encontrar pólipos é muito grande, porque são todos FIT positivos, e aí para caracterizar as lesões. Então, não só fazer a detecção, mas também a caracterização. Então, especificamente, nós estamos usando mais nesse protocolo de rastreamento dos colaboradores do HC, né? Porque, para vocês terem ideia, o nosso hospital é tão grande, tem mais de 20 mil funcionários, 20 mil, e aptos a fazerem o rastreamento de 50 a 75 anos, nós ainda não estamos fazendo com 45, mas de 50 a 75, são mais de 9 mil colaboradores. Então, nós já rastreamos 2 mil, a ideia agora é depois partir para toda a faculdade da USP, da Universidade de São Paulo, seja veterinária, todas as outras áreas, né, direito e tudo mais, e nós irmos assim, aumentando aos pouquinhos o nosso número de pessoas, né? Mas se eu pudesse usar a inteligência artificial para tudo, eu usaria. Doctora Margarita. Sí, bueno, felicitaciones, doctora Adriana, muy, muy chévere su estudio y la presentación y lo que hace. Quería preguntarle, pues, quería como contarle un poquito la experiencia nosotros en Colombia. No sé en Brasil, ¿cuál es la edad que tienen ustedes para empezar la tamización en estos pacientes? Nosotros en Colombia tenemos la edad de los 50 años en los cuales previo a los 50 años realmente no hacemos pruebas, a veces hacemos la prueba al FIT, pero a partir de los 50 años todo paciente en Colombia en teoría va a una colonoscopia sí o sí, independientemente de sus antecedentes. La prueba del FIT, digamos en Colombia, es una prueba que para hacer una prueba poblacional es una prueba que es costosa. Y aunque ustedes no lo crean, a veces sale más barato en Colombia hacer una colonoscopia que hacer las pruebas de FIT periódicamente. Entonces, en Colombia realmente la prueba del FIT casi no la usamos. La usamos, obviamente si es algo de pronto un estudio poblacional sí se hace, pero digamos que en cuanto a tamización, nosotros en Colombia, digamos que hacemos más colonoscopia, creo que sale un poco más barata en términos de tamización inicial. Obviamente para el seguimiento sí la usamos. Y pues mi pregunta también a la doctora Adriana, si de pronto han tenido estudios de comparación del FIT
en la detección de adenomas comparado con la colonoscopia, ya que esos estudios se han hecho a nivel mundial y digamos que como que al final se han dado cuenta, digamos que la detección de adenomas a veces se da un poquito más en los pacientes a los que se les hace directamente colonoscopia versus a los que no se les hace el FIT. Graças por la pergunta, nós não fizemos a colonoscopia nos FIT negativos para ter esse estudo comparativo. Esta pergunta que faz? Teríamos que fazer colonoscopia no grupo FIT negativo. Muitas pessoas me perguntam isso, até eu gostaria muito de fazer essa colonoscopia, mas veja, se nós estamos, num primeiro momento, tentando fazer o maior número possível de exames de colonoscopia em pacientes assim, que o estudo seja custo-efetivo, nós só estamos fazendo nos que foram FIT positivos. Sem dúvida, eu gostaria de fazer nos outros, mas senão eu teria que fazer 10 mil colonoscopias. Só nesse estudo pequeno da Zona Leste, eu teria que fazer 10 mil colonoscopias. E o nosso sistema não consegue dar conta de todas as colonoscopias. E o FIT aqui no Brasil sai menos de $20. E uma colonoscopia aqui é muito mais, em termos, quase R$1.000, dá o quê? $200? Mais ou menos isso, mais que $200. Então, assim, 10 vezes mais o custo para nós de uma colonoscopia. E então, para nós, é muito mais efetivo fazer o FIT, né? Custo efetivo. Uma outra pessoa do nosso grupo está fazendo todo o trabalho de custo-efetividade do projeto também, para nós termos aqui alguns parâmetros para mostrar, né? O quanto de diagnóstico você fez de câncer, o quanto você evitou quimioterapia, radioterapia. Então, não só o impacto econômico, mas o impacto familiar, né? Porque 50, 60 anos são pessoas jovens, né? Eu já tenho mais de 50, então são bem jovens. E tem filhos pequenos, então o impacto familiar é muito grande num diagnóstico de uma lesão, né, mais agressiva, né? Obrigada. É isso? Gracias. Temos uma pergunta aqui da audiência, e depois eu tenho uma pergunta também. Diomara Ojeda pergunta, o que opinam em relação ao fato de que o FIT em mulheres pode dar resultados falsos negativos? Falso negativos? Algumas outras causas dão sangramento, dão FIT positivo, FIT negativo? Não sei se, mas acho que é isso. Podemos até pedir para ela confirmar aqui no chat. Acho que depende do cutoff, né? Acho que depende do nível de corte, né? Depende muito do nível de corte. Se você fizer um nível de corte mais baixo, é difícil ser negativo, né? E uma pergunta, vou abaixar aqui a mãozinha, a gente tem vários países aqui representados nessa webinar, né? Existe algum programa estruturado de rastreamento na Costa Rica, na República Dominicana ou na Colômbia? A gente sabe que aqui no Brasil não existe, estamos aí lutando por isso, né? Até estamos em plena campanha aqui no Brasil do Março Azul, para a prevenção do câncer coloretal. E queria ouvir das outras apresentadoras. En República Dominicana no tenemos. En Costa Rica, yo trabajo solo en la medicina privada, yo no trabajo en la seguridad social, pero obviamente estoy de acuerdo con la doctora Adriana que para ya un programa de salud pública, evidentemente el FIT es la herramienta, ¿verdad? Porque no puedes tamizar a toda la población con colonoscopía, es obvio, y sí, pues sí es la herramienta. En Costa Rica ha habido unos planes pilotos en la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la seguridad pública, donde se han hecho en diferentes hospitales estudios con pacientes haciéndoles sangre oculta y empezando tamizaje. Eso ha sido
relativamente reciente en los últimos años, pero no que yo sepa que esté extendido a toda la población, y eso que somos obviamente un país. Pero los programas de tamizaje en Costa Rica no son como tan bien establecidos todavía. No es que a todas las personas mayores de 45 o 50 años se les haga el FIT y se les haga colonoscopia los positivos, pero sí hay grupos de trabajo en diferentes hospitales de la Caja donde han empezado por iniciativa de los endoscopistas a hacer esto y a empezar a tener algún tipo de programa de detección. Maravilha. En Na Colômbia e República Dominicana. Bueno, en Colombia igual, o sea, no tenemos, yo también trabajo en la parte privada, pero realmente como un plan estructurado de seguridad social en estos pacientes no lo hay, no está estructurado. Digamos que nuestra práctica clínica y realmente lo mismo, como parte de nuestra formación de endoscopistas, digamos que está en nuestra mente, por lo menos que a partir de los 50 años debemos tener estos pacientes en nuestro radar, endoscopia o el FID o lo que tengamos que hacer, pero digamos que un plan estructurado realmente no tenemos en Colombia. Como yo dije, en Dominicana no hay un plan estructurado. Yo trabajo en una institución bastante grande e iniciamos en el 2014 un plan piloto con FIT para tratar de detectar lesiones en personas. Hicimos varios grupos, menores de 50 años y mayores de 50 años, y realmente fue muy parecido a la data general, pero como país, como gobierno, no se ha instituido todavía. Pero en lo que yo pude hacer, que fueron bastantes pruebas, como 11.000 o 12.000, sí se semejaba mucho a la realidad. Y sí se detectaron algunas lesiones premalignas y malignas. Pero lamentablemente todavía no hay un programa estructural. Creio que podemos prosseguir. Vou passar a palavra para a doutora Lúcia. Sí, para dar continuidad a nuestra actividad, vamos a escuchar a la doctora Margarita Rey. Ella va a tocar CEPRE con enteroscopio corto en anatomía alterada, y más ahora que hay tantas personas modificándose el estómago por diversas razones. La doctora Margarita Rey es profesora asistente de la Facultad de Medicina de los Andes, es especialista institucional de la sección de gastroenterología y endoscopía digestiva, enteroscopista especialista en el estudio de intestino delgado, miembro del grupo multidisciplinario de enfermedad inflamatoria intestinal y tumores neuroendocrinos de la Fundación Santa Fe, y trabaja en el Hospital Universitario Fundación de Santa Fe. Queda con ustedes la doctora Margarita. Buenas tardes, para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y presentarles este bonito caso de CEPRE por enteroscopio corto en anatomía alterada que tuvimos en nuestra institución. Como sabemos, pues la enteroscopia lleva más de 20 años de instaurada y como procedimiento específico para el estudio y tratamiento del intestino delgado. Sabemos que lo tenemos como una prueba diagnóstica y también terapéutica en todo sentido, en la hemorragia de vías digestivas, en la presencia de tumores, polipectomías, accesos pues difíciles que lo que hemos tenido en estos casos de estos pacientes. Sabemos que la CEPRE por enteroscopia, digamos que dado este advenimiento de la enteroscopia diagnóstica y terapéutica, ha sido últimamente muy usada y la hemos tenido en cuenta muchas veces y últimamente mucho más. Desde su advenimiento, la primera CEPRE por enteroscopia que se hizo en el 2005 por el doctor Haruta, y desde ahí en adelante pues varios estudios, varios metaanálisis, muchos estudios que se han hecho pues en estos tipos de pacientes, aunque sabemos, existen muchos estudios, también son muy limitados por el número de pacientes actualmente. Obviamente también es un procedimiento que se necesita de mucha experticia y pues en un sitio experimentado.
Sabemos que la CEPRE por enteroscopia pues empezó a desarrollarse y darse pues en estos pacientes de anatomía alterada, especialmente pues en los pacientes con, en el tratamiento de la obesidad mórbida, en pacientes pues con bypass gástricos o en pacientes también en los cuales por cáncer gástrico se ha tenido que hacer gastrectomías totales. Obviamente tenemos algunas opciones y eso hay que tenerlo en cuenta, pues tenemos opciones para la asequibilidad de estos pacientes a la vía biliar como es la derivación percutánea, pero pues tenemos que tener una vía biliar dilatada, podemos tener accesos por gastrostomías, pero obviamente son procedimientos que requieren de 12 eventos con una maduración de una fístula para poder llegar pues hasta el sitio y pues la intervención quirúrgica que pues sería digamos la comparación importante en estos pacientes, la cual tiene un éxito muy importante en la resolución de la patología biliar en estos pacientes entre un 90 hasta un 100%, pero sabemos que dado pues la asequibilidad y la técnica en estos pacientes que es diferente, pues puede tener una mayor morbilidad. Digamos que la CEPRE por enteroscopia tiene... tenemos muchos estudios, reportes de caso y realmente si uno mira los reportes de caso existe mucha variabilidad en cuanto al éxito de estos pacientes. Hay una gran, digamos, discrepancia entre esto. Se puede decir que hasta entre un 30 o un 60%, pero también hay estudios japoneses que nos muestran hasta un éxito del 90% en algunos casos, pero digamos esto es basado en un metaanálisis realizado en el 2020 con casi 1.200 pacientes en los cuales se encontró esta tasa de éxito hasta el 60% en estos pacientes. ¿Por qué digamos que existe esta alteración? Pues porque hay una dificultad dada por la longitud del intestino, como lo sabemos, hay angulaciones yeyunales que pues nos llevan también a alteración y pues nos dificulta la llegada a estos sitios y pues la presencia de bridas o cicatrices en estos pacientes, que es lo que finalmente pues nos altera o nos lleva a una dificultad tanto de diagnóstico como de llegar, como del éxito del procedimiento como tal. Experiencias, pues encontramos en las publicaciones médicas montones. Actualmente hay muchas experiencias inicialmente solamente pues con la enteroscopia asistida, con un enteroscopio normal del que pues que todos conocemos. Y también tenemos otra experiencia que es con el enteroscopio corto. Sabemos que lo venimos usando más o menos aproximadamente desde el 2010, 2012, en los cuales pues se ha visto estas intervenciones con este equipo de enteroscopio corto. También tenemos muchos artículos actualmente que nos hablan de este tipo de procedimiento con este tipo de enteroscopio y pues digamos que es una herramienta actualmente que le debemos tener en cuenta y que es de mucha utilidad actualmente, sobre todo en este tipo de pacientes. Aquí como vemos tenemos el enteroscopio, tenemos como las dos diferencias, el enteroscopio digamos usual que usábamos el terapéutico y tenemos el enteroscopio corto. Digamos que las diferencias entre estos dos, realmente la única diferencia que tiene es la longitud, dado que pues obviamente el canal de trabajo, las angulaciones, todas estas, la capacidad pues obviamente la luz y la integridad del equipo son prácticamente iguales. Lo único que la diferencia es la longitud del equipo, en el cual pues en el balón corto es una longitud de 1.50 comparado con la enteroscopio normal que es de 2 metros. ¿Por qué es importante eso? Y las ventajas de esto es porque al ser un equipo más corto nos da una menos formación de asas, o lo que se ha visto en estos pacientes, tiene una mejor manipulación porque tenemos un equipo más corto y también lo otro es la asequibilidad, algunos accesorios que como sabemos en el enteroscopio grande de 2 metros pues son accesorios digamos específicos para estos y en los casos de CEPRE pues algunos accesorios de los que usamos normalmente para la CEPRE normal nos pueden ayudar o nos sirven para este tipo de equipos. Entonces, dado esto y la introducción que les doy, les voy a presentar un caso clínico que hicimos en la Fundación Santa Fe de Bogotá el año pasado. Fue nuestro primer caso en este equipo, en el cual presentamos un paciente de 84 años, femenina, que llega a urgencias por un cuadro de 9 horas de evolución, de un dolor tipo cólico, intensidad 9/10 en hipocondrio derecho, náuseas, tinte ictérico, coluria, no tenía fiebre.
Como datos importantes de esta paciente, pues tenía un antecedente de una gastrectomía radical total con una reconstrucción en YRU en el diciembre del 2012 por un SEA gástrico, recibió además también quimioterapia, pero con una remisión actual. Otro antecedente importante, pues asociado a una aplasia medular en tratamiento con inmunosupresión y con transfusiones, una hipertensión pulmonar importante con uso de un CPAP nocturno y oxígeno nocturno también, y una hipertensión arterial. Medicamentos, pues los que vemos ahí anotados, además de eso, fumadora de 3 paquetes años, los cuales se había suspendido 20 años antes de nuestra consulta. Dentro de los paraclínicos, pues obviamente por el antecedente de la paciente, por la clínica, pues se sospecha que pueda ser un cólico de tipo biliar. Se realiza una ecografía en la cual se muestra una colelitiasis sin signos de colecistitis con una vía biliar normal. Dentro de los paraclínicos importante, pues hay una alteración importante de elevación de transaminasas y una bilirrubina total de 4.6 con una directa de 2 y una indirecta de 2.5. Igual se hace un diagnóstico de una posible coledocolitiasis de probabilidad intermedia. Se pide una colangioresonancia, que como la vemos acá, es una colelitiasis múltiple con microcálculos. Se ven también algunos signos incipientes de colecistitis aguda. Se ve una dilatación de la vía biliar aproximadamente de 11 milímetros con presencia de microcálculos, barro biliar, que se depositaban especialmente en el aspecto ductal del colédoco. Con diagnóstico pues, de coledocolitiasis en una paciente con una gastrectomía total, con una anatomía alterada, la presentamos en junta con cirugía. Se indica, digamos, que existiera la posibilidad de hacerle una CEPRE por enteroscopia dada la alteración anatómica de esta paciente y pues con la consecución del equipo corto programamos la paciente para el procedimiento. Obviamente, en conjunto con cirugía dijimos que la idea era pues intentar hacer el procedimiento endoscópicamente. Obviamente el cirujano tenía que estar ahí presente en caso de que no se pudiera hacer, que hubiera alguna complicación o algo, pues él estuviera presente y la idea era posteriormente hacer la colecistectomía en el mismo evento con la misma anestesia, obviamente por las comorbilidades de la paciente. Se realiza la enteroscopia por vía anterógrada, alcanzamos la anastomosis más o menos a los 120 centímetros de la unión esófago-yeyunal, donde encontramos acá pues primeramente las dos asas y realmente pues entramos por una de ellas, creíamos que era la asa alimentaria, anduvimos casi un metro, metro y medio, no vimos que hubiera presencia de bilis o que estuviéramos en el asa indicada, nos devolvimos y posteriormente hicimos una marcación con tinta china, con un tatuaje para entrar ya al asa que creíamos que era finalmente el asa biliar. Entramos por el asa biliar y aproximadamente al metro 20, metro 30 encontramos la papila duodenal, que es la que vemos acá directamente. Canulamos la papila duodenal, esto lo hicimos con un equipo especial, con un papilótomo invertido. Y por este papilótomo pasamos una guía y pues realizamos la colocación del medio de contraste en donde pues se pinta la vía biliar, donde se ve pues dilatación del colédoco aproximadamente unos 12 milímetros y pues la presencia obviamente de la obstrucción es relacionada con los cálculos. Se hace pues papilotomía, como lo vemos acá, y pues con la papilotomía vemos que ahí precisamente apenas abrimos la papila, pues se ve la presencia de los cálculos ahí presentes en el colédoco. Se coloca un balón de los normales, un balón pues que los que usamos para hacer convencionales y se hace una extracción adecuada y completa de los cálculos. Realmente la evolución de la paciente es muy adecuada. En el mismo procedimiento, como lo dijimos, se hace la colecistectomía y a las 48 horas después de realización tanto de la enteroscopia como de la colecistectomía, la paciente sale a su casa sin complicaciones, tolerando la vía oral. Como conclusiones, pues sabemos que la CEPRE por enteroscopia cada vez está más al alcance de la mano y pues de instituciones como la de nosotros y pues que se pueden utilizar en estos tipos de pacientes. Obviamente en los pacientes en los que se pudieran hacer CEPRE asistida por laparoscopia puede ser una alternativa en estos pacientes. Obviamente si los comparamos con este tipo de pacientes, la efectividad de la enteroscopia con doble balón, con el equipo corto, se sabe que si la comparamos con la laparoscopia es mucho menor, pero se sabe que tiene menos complicaciones y el tiempo operatorio también es mucho menor, entonces pues pareciera
que a estos pacientes les va mucho mejor con este tipo de procedimiento. Obviamente la indicación depende de cada paciente, no tenemos unas guías ni una indicación específica, pero dependiendo de cada paciente es que vamos a definir la indicación de este procedimiento y obviamente la utilidad en estos pacientes. Y definitivamente el equipo corto, que es con el que nosotros hicimos nuestro procedimiento, también es una buena alternativa y de tenerlo pues deberíamos usarlo, ya que pues tiene un éxito mucho mayor en cuanto a la asequibilidad y a la manipulación de estos equipos como tal. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Margarita. Realmente son procedimientos muy selectivos y realizados por personas sumamente entrenadas en este tipo de pacientes que realmente revisten una complejidad importante y que veremos cada día más, porque el paciente de la doctora Porras de seguro le irán a hacer una gastrectomía y quizás otros más, y otro tipo de modificaciones que a largo plazo, este paciente tenía 84 años, posiblemente pudieran tener cualquier tipo de complicación y debemos saber que es una alternativa bastante fiable y que pudiera ser alcanzada. No sé qué piensan las demás, entiendo que fue excelente la presentación y conocer este tipo de forma de accesar en este tipo de pacientes, pues también es muy interesante. Sí, de acuerdo, pues realmente fue un caso muy bonito y fue un caso, como les decía, y fue el primero que hicimos con este equipo corto que muy amablemente nos prestaron nuestros representantes acá en Colombia de Fuji, Home Medical. Y pues digamos, como bien lo dices, es un procedimiento que no se hace a diario, es un procedimiento que requiere coordinación de todo, de cirugías. Nosotros hacemos estos procedimientos en salas de cirugía, bajo anestesia general, hay que coordinar que todo esté perfecto, pero digamos que evaluando el caso, y creo que eso es, o sea, específicamente hay que evaluar individualmente este tipo de pacientes. Y si tenemos la herramienta y lo podemos hacer, pues hacerlo. A este paciente, como tú bien lo dices, como decimos acá, a paciente añoso, con oxígeno requiriente, con muchas comorbilidades, de pronto esta fue la mejor opción para este paciente y pues realmente nos fue muy bien. Pues solo hemos tenido uno, pero pues realmente la experiencia fue muy bonita. Aquí hay muchas expertas, la doctora Adriana creo que ha hecho varias de estas intervenciones. Y pues quisiera también ella que nos dijera qué piensa ella la intervención pues, de la CEPRE por enteroscopia en este tipo de pacientes. Parabéns pelo caso, excelente apresentação. Eu gosto muito de fazer enteroscopia, vocês sabem, e veja, é um desafio. CPRE por enteroscopia é um desafio, porque você, nesses casos de anatomia alterada, você precisa chegar na anastomose jejuno-jejunal, você precisa alcançar a via biliar, precisa cateterizar a via biliar e fazer a terapêutica. Então, são várias etapas. E você demonstrou nesse caso que você conseguiu fazer todas as etapas. E o enteroscópio curto, ele é de grande valor, porque você consegue passar todos os acessórios convencionais. Porque eu não disponho do enteroscópio curto até, gostaria de ter também o enteroscópio curto, mas eu tenho enteroscópio longo e em determinados casos a gente não tem dificuldade, porque para passar o acessório no enteroscópio longo é mais difícil. Então, o enteroscópio curto veio para suprir mesmo essa dificuldade, você poder passar os acessórios convencionais, mesmo porque o canal de trabalho é 3,2 milímetros. Então, parabéns, acho que vocês tiveram aí um sucesso grande e acho que foi a melhor estratégia terapêutica para esse paciente. Parabéns. Gracias. Parabéns, doutora Margarita, concordo com tudo que a Adriana falou e
queria perguntar, porque durante a apresentação, fiquei imaginando que o enteroscópio curto vai ser de grande valia para pacientes pós-bypass bariátrica, que são muitos pacientes, pelo menos aqui no Brasil. A população de pacientes operados é muito grande, e a tendência, acho que é, enfim, manter esse ritmo de aumento. Então, queria perguntar se você ou a Adriana tem experiência com o CPRE pós-bypass. No te entendí bien tu pregunta, o sea, ¿es la comparación de la paroscopia con CEPRE o la experiencia que tenemos? Não, experiência de CPRE em pacientes operados, cirurgia bariátrica, bypass gástrico. Ah, ok. Bueno, realmente nosotros no tenemos mucha experiencia, digamos, de la enteroscopia convencional con CPRE, pero los pacientes que hemos tenido, que nos llegan a nuestra clínica con bypass gástrico o con gastrectomías, que digamos llegan con coledocolitiasis, digamos que la primera opción que se les presta a estos pacientes es la cirugía y realmente les va muy bien. Realmente comparados con otros procedimientos, la laparoscopia, obviamente en estos pacientes con anatomía alterada, es la primera opción que se les da a estos pacientes y pues les va bien. Pero pues tenemos también la alternativa de la enteroscopia, pero digamos que inicialmente la experiencia que más se tiene en estos pacientes es la laparoscopia. Parabéns de novo pelo caso belíssimo, paciente grave e problema resolvido. Yo creo que no veo más preguntas. Entiendo que ya estamos llegando, ¿verdad, Daniela? Al final de este magnífico evento. Vemos que hay muchas mujeres que están empoderadas, que son líderes, que son maravillosas haciendo su trabajo. Así es de que muchas gracias a todas por haber participado y a la audiencia y a Fujifilm por hacer posible que nos encontráramos en este webinar. Daniela. Gostaria de agradecer a todas as apresentadoras pelas excelentes apresentações de altíssimo nível, suscitando discussão. Pudemos ter vários insights aqui e acredito que foi extremamente interessante para a audiência. Agradecer aqui a companhia de doutora Lúcia Baiona e agradecer o apoio da Fujifilm para esse projeto maravilhoso do Mulheres na Endoscopia. Buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches, todas.